Bueno amigos, estamos comenzando con la cuarta parte de este curso, la cuarta parte del primer módulo del curso de Geometría Sagrada, que se compone de 10 módulos, ¿sí? Es bastante larguito. Bueno, pero vamos adentrándonos esta vez en lo que es el toroide, ¿eh? Sus formas son infinitas. Allí vemos algunas de ellas. Y fundamentalmente acá se nota, como yo les decía en el video anterior, como haciendo girar, ¿no?, las esferas forman un toroide. Allá se ve un toroide propiamente dicho, con un agujero bastante grande, en fin. En realidad es para que se entienda bien cuál es la forma, ¿no? Sería como una especie de salvavidas. Pero en realidad se acerca más el toroide que está abajo, y es muy parecido a lo que pasa con el planeta Tierra en cuanto a las energías, ¿sí? Esas son distintas formas de un toroide. Bueno, ahora vamos a ver que dentro del toroide se circunscriben dos espirales que sus giros son opuestos. Si uno gira, digamos, en el sentido del reloj, el otro gira en sentido antihorario, para decirlo, ¿no? Y estos opuestos se cruzan cuando llegan a la parte superior del toroide. Van entrando como en una especie de embudo. No sé si ustedes lograrían verlo por ahí, ¿no? Un embudo. Y allí se van juntando. Cuando más se achica el embudo, más se van juntando ambas espirales, ¿no es cierto? Cuando ambas espirales se encuentran, vamos a llamarle a eso, vamos a llamarle punto cero, punto cero. Allí es un punto sin tiempo, por decirlo de alguna forma. O sea, estas espirales opuestas que giran dentro del toroide son las que van creando el tiempo. En el punto cero da comienzo a cada nuevo instante. Y se dice que cuando uno ingresa por un lado del toroide y sale por el otro lado, se dice que ha hecho un cambio dimensional. Ese cambio es, digamos, ha dejado un instante de tiempo, lo ha dejado y ha entrado en un nuevo instante de tiempo. Es decir, cada vez que estas espirales se cruzan, no es cierto, pero como una figura didáctica diría, cada vez que estas espirales se cruzan, pasa un segundo. Al próximo cruce, otro segundo, otro segundo. No es así, pero es como para que ustedes se hagan una idea en la mente de cómo funciona. Cada vez que estas espirales se cruzan, que giran en sentido contrario, ¿no es cierto? Entonces, tanto de abajo como de arriba, cuando van entrando por como esa especie de embudo, se van acercando. En el punto cero se cruzan. Y allí, en ese punto, sería el punto inicial de un nuevo instante de tiempo y un cambio dimensional. Por eso, bueno, podríamos ponernos a hablar de los agujeros negros y bueno, un montón de cosas que no vienen al caso en este momento. Hay muchas cosas que se dicen con respecto a todo esto, ¿sí? Bueno, nuestro planeta es un gran toroide, De allí surgen las energías, el campo magnético que va girando, digamos, si vemos nuestro planeta, el campo magnético las líneas magnéticas van saliendo y entrando por aquí, ¿sí? Y también se ve los giros de las espirales opuestas que van generando el tiempo en el punto cero central. Bueno, se observa cómo surgen los polos, de los polos las energías del campo electromagnético. Todos los toroides tienen un tubo toro, se llama, todo ese tubo que viaja por su interior, todo ese tubo se llama tubo toro. Tiene entrada y salida siempre, no hay toroide cerrado. El ser humano en su cuerpo energético es toroides dentro de más toroides, porque cada chakra forma un toroide en sí. Bueno,
El toroide del corazón es el principal, el más potente y el más grande de todos los toroides que se forman en nuestros campos energéticos. Bueno, vamos a hablar un poquito. Acá tenemos un instructivo que dice: el toroide es la forma que tienen los átomos, los fotones y toda unidad mínima constructiva de la realidad. En la figura del toroide encontramos reunidos todos los principios de la geometría sagrada. El gran vacío, la ley de unidad, la ley de dualidad, el principio de autosustentación, los tres números que son pilares matemáticos de la geometría sagrada, el número Phi, el número Pi y el número Euler. La dimensión psicológica de esta figura es trascendente, porque en ella convergen simultáneamente los pares de opuestos, aparentemente irreconciliables, el yin y el yang, el blanco y el negro, el bien y el mal. El toroide tiene dos vértices, un vértice que va del centro hacia afuera en el sentido de las manecillas del reloj, y otro vértice que va del centro en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Estos pares de opuestos van configurando la noción psicológica de interacción con la realidad, por medio del cual el ser humano entra en contacto con la materia o sale de contacto de ella. Es decir, vida-muerte, yo diría encarna-desencarna, ¿sí? Porque la muerte sabemos que no existe. Acá tenemos una figura con los 7 toroides, representaríamos uno por cada chakra, y dice que esto constituye un embonamiento, pero con una especie de compresión, pero no destructiva. Es una compresión amable, amigable, amorosa. Bien, y acá tenemos el toroide, digamos, que en su centro tiene el doble tetraedro estrella. Es decir, son dos tetraedros interceptados entre sí, metidos uno dentro del otro. Uno apunta hacia arriba, hacia el Padre, y el otro invertido con su punta hacia abajo, apuntando hacia la Madre Tierra. Entonces, el Padre, el tetraedro que apunta hacia arriba, la Madre, el tetraedro que apunta hacia abajo. Esto representa la unión de padre y madre y la concepción de todo lo que de allí surge, como se ve en la figura. Bueno, vamos a continuar. ¿Dónde se ven en la naturaleza los toroides? Bueno, por ejemplo, cortar una cebolla, una manzana, ¿no es cierto? Ahí vemos, en la manzana vemos, y en el tomate, en el tomate también vemos como el tubo toro, en la manzana, ¿ven? El tubo toro. El tubo toro en la cebolla, ahí se ve el tubo toro. Siempre de ese tubo toro surge la vida. Y en el tomate también está el tubo toro. El tomate tiene una cosita arriba y otra abajo que constituyen el tubo toro. Acá el corte no fue tan perfecto y fue inclinado y cortó el tubo toro por el medio. Acá se ve una parte y acá se ve la otra. Bueno, muy bien. Vamos a seguir un poquito más. Aquí vemos un toroide nuclear, producto del hongo atómico, de una explosión nuclear. Ven que en la mayoría, en la naturaleza, el toroide no está tan escondido, se manifiesta visiblemente. Aquí vemos un toroide humano, que sería, por ejemplo, la glándula tiroides. No es un toroide perfecto, pero sigue y representa las energías toroidales, ¿sí? Vamos a seguir, y acá tenemos un ejemplo más claro y concreto. Los glóbulos rojos son toroides, y son los que llevan y portan la energía de la vida, en alguna medida, ¿no es cierto? La sangre representa la vida, la sangre circula el movimiento de la vida, tanto como la respiración. Bien, la energía del corazón es el mayor de los toroides del cuerpo humano. La energía del corazón está en el chakra cardíaco, por supuesto. Más abajo se ven,
se me pasó la figura. Bueno, más abajo se ven aquí los chakras, los 3 chakras inferiores, y arriba están los 3 chakras superiores, ¿no? Laringio, no sé si se verá el punto rojo, el tercer ojo y la corona, ¿no? Y abajo tenemos ¿cómo se llama? El plexo solar, el solar. Tenemos aquí el segundo chakra y Muladhara, la raíz. Bueno, es decir, que en el corazón se encuentra ese canal que reúne a todos los chakras. Los chakras corporales son 7, pero hay chakras extracorpóreos después. Vamos a ver, los más comunes son 2 que reúnen los 9 chakras. Pero bueno, uniendo cielo y tierra, padre y madre, en el centro mismo del chakra cardíaco, del corazón. Entonces allí vemos como una especie de corte del toroide, que si ustedes se imaginan que entramos por acá, damos la vuelta, salimos por acá, seguimos por afuera del dibujo, volvemos a entrar por acá, se ve como la figura sería un giro completo, ¿no? Ahí está como cortada la figura, ¿no? Como si tomamos una dona y la cortamos al medio y estamos viendo la mitad de atrás. No sé cómo mejor explicarlo. Bueno, entonces muchos autores dicen que allí ese es el punto, que es el asiento de los átomos permanentes. Es decir, los átomos permanentes vienen a ser la memoria en cada plano, como el ADN lo es. El ADN es el átomo permanente en el cuerpo físico, ¿sí? Pero también hay un átomo permanente astral, un átomo permanente mental y así sucesivamente, ¿no es cierto? Esto no es objeto, los átomos permanentes no son objeto de este video, pero sí, ya que vayan sabiendo qué es un átomo permanente, como el ADN es un átomo permanente en el plano físico, ¿sí? Bueno. Nosotros tenemos un ADN, ¿no? ADN. Y en ese ADN está codificado todo lo necesario para que podamos estar encarnados en este plano físico. Pero además, fíjense que yo les digo, el ADN es el átomo permanente en el plano físico, pero además el ADN es mucho más que eso, porque el ADN también contiene el resto de los átomos permanentes, porque no estamos diseñados solo para tener un cuerpo, también estamos diseñados para que dentro de ese cuerpo trabaje una mente y un espíritu, ¿sí? Bueno, unión mente, cuerpo y espíritu. Bueno, aquí se ve un rayo de luz, ¿no? Cortado también, ¿no? Entonces se ve como un toroide detrás de otro toroide. Es como el rayo de luz es una conjunción de toroides que avanzan a velocidad extraordinaria, ¿no? Es el corte de un rayo de luz. Ahí marca el momentum circular orbital, o sea, un momento de giro. Y bueno, eso no es objeto nuestro, pero si nosotros miramos acá, de vuelta tenemos lo que veíamos antes. Estamos viendo acá estamos viendo entero, la vuelta entera del toroide, ¿sí? O sea, el toroide entero. Y acá vemos como el toroide cortado, como la dona cortada, y estamos viendo la parte de atrás. Y el resto sobresale de la figura. O sea, son toroides como se ve aquí abajo, ¿no? Así viaja la luz, y a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, con lo cual no tienen idea de lo que es esa velocidad, y creo que no nos podemos hacer idea de esa velocidad porque es algo muy, muy lejos de lo que podemos comparar con las velocidades que nosotros vemos, como un avión pasando por el cielo, un auto pasando a toda velocidad por la autopista, no sé, son velocidades que no tienen ni siquiera. Es infinita casi la diferencia entre la velocidad de la luz, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, vamos a seguir, pero ya se ve que el toroide es un rayo, el rayo de luz son toroides
viajando a velocidad impresionante. Bueno, vamos a hablar un poquito de geometría molecular, ¿sí? Geometría molecular. Bueno, la geometría molecular es el punto 5 del primer módulo de geometría sagrada, ¿no? Y aquí también se ve como en las uniones, ¿no?, entre distintas moléculas van formando figuras que son la representación en alguna medida de la geometría sagrada, ¿eh? En algunos casos se cumple, por ejemplo, electrónicamente, que la unión tiene un formato como en el primero de arriba, que es lineal, ¿no? Un formato lineal. ¿Por qué? Porque el de la izquierda acá tiene carga, pongámosle positiva, y negativa, entonces, o digamos, perdón, cargas iguales, negativa a los dos, cargas iguales, se repelen. Entonces, ¿qué pasa? Se ponen lo más lejos posible que pueden estar, o sea, la mejor opción para estar lo más lejos posible es a través de la recta, ¿sí? Si se ponen como acá en el triángulo, están mucho más cerca que lo que están aquí. Entonces, después tenemos más abajo la unión de tres átomos de... no llego a ver de qué son, no alcanzo a leerlo, pero bueno, son tres, y en este caso están formando una especie de unión en forma de triángulo, porque la distancia más grande posible entre los tres que puede haber es ponerse cada uno a 120 grados del otro. O sea que, digamos, quedan a exactamente la misma distancia los tres. Cualquier movimiento que hicieran variando esos 120 grados, quedarían dos siempre más cerca. Y ahí es la posición, la mejor posición para estar los tres a la misma distancia, que serían 120 más 120 más 120, son los 360 grados del círculo completo. Bueno, y acá abajo tenemos una unión ya con 4, ¿no? Con 4 o 5 son. Bueno, no sé muy bien, no lo llego a ver, pero bueno, estarían formando un tetraedro, quiere decir que estamos hablando de que son 4 vértices, ¿no?, con su centro, el centro podría ser, no llego a ver qué molécula es tampoco, bueno, no importa. Allá se ve que arriba está la molécula de cloro, pero no, y también creo que leo por acá hidrógeno, pero no llego a ver la que está en el centro. Igual, la mejor posición que tienen para estar a una misma distancia, ambas, como que cualquiera que se mueva va a quedar más cerca que la otra. Entonces, la posición es tetraédrico. Y esto va siguiendo una ley, que es la ley del menor gasto de energía, ¿sí?, que después la vamos a explicar con las plantas y con otras cosas, que se va a entender mucho mejor. Pero la geometría, de acuerdo a su combinación electrónica o a su unión molecular, se va cumpliendo al pie de la letra en la disposición con lo que es en sí la geometría sagrada. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el agua, ¿no? H2O, que nosotros decimos. 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, y vemos tridimensionalmente cómo se vería, cómo se dispondría una molécula de agua en este caso. Aquí vemos varias moléculas, ¿no? El agua, el oxígeno, el nitrógeno, el metano, el amoníaco, el fósforo, el dióxido de carbono. Es decir, este dióxido de carbono sería la unión lineal que veíamos en la geometría molecular. Aquí tenemos en el amoníaco la triangular, ¿no?, la que veíamos a 120 grados cada uno, ¿sí?
Bueno, aquí tenemos la que era ¿cómo era? Tetraédrico, ¿no? La disposición tetraédrica. Bueno, y así las distintas moléculas van una vez más siguiendo las leyes de la geometría sagrada. Bueno, estas son unas imágenes microscópicas de café ahí dice en grano, pero ese café molido, y de un cristal de sal, para que vean en estas imágenes, digamos, las distintas combinaciones de formas. El cristal de sal parece un cubo, ¿sí? ¿Cuántas caras tiene? Tiene 6 caras, por lo tanto sería un hexaedro, ¿no? Hexaedro, bueno, como basándonos en las caras, un octaedro, porque ¿cuántos vértices tiene? 8. Entonces, basándonos en los vértices, vamos a decir que es un octaedro, ¿sí? Bueno, sigamos. Esta es la estructura del almidón, y acá tiene más semejanza con el toroide, ¿no? Este es al ultramicroscopio, la estructura del almidón, ¿sí? Bueno, para que vean más o menos la forma de las distintas moléculas. Aquí tenemos un cristal de azúcar, también siguiendo las disposiciones de la geometría sagrada. Un cristal de azúcar. Bueno, aquí tenemos una célula animal, que animal significa, y nosotros también tenemos células animales, ¿sí? Es decir, somos humanos, son células humanas, pero en sí pertenecemos al reino animal. Entonces, bueno, esta vista a microscopio electrónico, vemos como en el centro tenemos la triple Vesica Piscis, que hoy habíamos visto cuando mirábamos las diatomeas, ¿no? En el centro la triple Vesica Piscis, ¿sí? Y luego tenemos formaciones hechas con dodecaedros, con hexágonos, aquí tenemos las Vesica Piscis que habíamos visto al principio, ¿sí? Entonces toda la geometría sagrada también está dentro de los organismos vivos, eso es lo que queremos decir. Muy bien. Y aquí vemos nanotecnología. ¿Qué significa nanotecnología? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, un nanómetro. ¿Qué es con respecto a un metro? Un nanómetro es 0,000000001 metros. O sea, un nanómetro necesitaríamos más o menos 100 millones de nanómetros para formar un metro. ¿Se entiende? 100 millones de nanómetros para formar un metro, una tirita de un metro. Bueno, esto para que se hagan una idea más o menos, ¿no? Y en estos casos hay toda una nueva tecnología, que es la nanotecnología, pero está basada en estructuras de carbono. Nuestra vida, nuestro organismo está basado en estructura de carbono. Al entrar de pleno en la quinta dimensión ya vamos a tener una estructura en base a silicio, ¿sí? Más cristalina. Pero ¿por qué les muestro esto de la nanotecnología? Porque me quedé impresionado al ver lo que les voy a mostrar ahora. Son glóbulos rojos dentro del torrente sanguíneo, dentro de una vena. Y ahí vemos un nanorobot, hecho con nanotecnología, que tiene como dos pinzas, no sé si ustedes las ven ahí, 2 pinzas, que está tomando al glóbulo rojo y con una especie de aguja está inyectando lo que parece ser como una jeringa, ¿sí? Entonces, un nanorobot metido a través de una inyección en nuestras venas hace su trabajo inyectando un glóbulo rojo que mide una millonésima parte de un metro, ¿sí? Entonces, para hacer una tirita de un metro necesitaríamos 1 millón de glóbulos rojos. Imagínense el tamaño de ese nanorobot
que está aplicando una inyección a un glóbulo rojo. Bueno, esto es impresionante, pero es la nanotecnología. De paso, ya vemos que todos los glóbulos rojos son toroides perfectos. Y hemos llegado al final del primer módulo, y con esto, mis queridos amigos, veremos cuando estoy haciendo ya el segundo módulo para que ustedes vayan entendiendo mejor. No se apresuren, porque muchos van a querer decirme, bueno, vamos a avanzar, vamos a la Merkabah, vamos a esto, vamos al otro. Momentito, yo quiero que se entienda todo esto bien, que se comprenda cómo está formado el universo, que se entienda un poquito mejor qué es la luz, qué es el sonido, qué es una onda electromagnética. Por eso vamos a ahondar un poquito más en eso con más detalle. Yo ahora fui tirando nada más conceptos. Vamos a ahondar un poquito más, con más detalle, para que podamos entender cómo es el mundo material que nos rodea, ¿sí? Para ir cambiando muchos conceptos errados que teníamos, que son los que nos alejaban de la verdad. Así que, amigos, los espero en el próximo video para el segundo módulo de Geometría Sagrada. Gracias a todos, y como siempre les envío toda mi luz.